Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. De verdad que para mí es un gran privilegio poder dirigirme a todos ustedes. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los filipenses: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Hermanos, siento profundo dolor por no poder volver a congregarnos. Profundo dolor por no volver a saludarlos de una manera afectiva, personal, con un abrazo. Sin embargo, espero en el Señor que prontamente vuelva a ver sus rostros, vuelva a estrecharles en un abrazo fraternal y expresarles de una manera personal lo mucho que ustedes me hacen falta. Porque cuántas veces les he dicho, ustedes son la razón de la vida de un pastor de la iglesia. Si no hubiesen ovejas, ¿qué sentido tiene para un pastor llevar a cabo esa labor? ¿Y saben qué son ustedes para mí, hermanos? Amados y deseados. Y les animo a que prosigamos firmes en el Señor. Que nada nos mueva de nuestra manera de pensar. Siento profundo dolor. Y esto va en el corazón. Por no tener la comunión que siempre hemos tenido y creo que va a mejorar. Por no abrir las Escrituras como solíamos hacerlos. Nuestros cánticos espirituales de adoración y de alabanza. Extraño su mirada, extraño la sonrisa de mis hermanos amados, extraño el estrechar sus manos y su abrazo. Cuánto extraño esas cosas. Y las voy a valorar hoy, las valoro hoy más que nunca, hermanos amados. Y quiero también dar gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor al Señor. Por tanto amor hacia nosotros como ancianos y por tanto amor los unos para con los otros. Hermanos, gracias por su generosidad. Gracias por su cuidado. Gracias por extender sus manos y participar de la ayuda mutua. Gracias, hermanos amados, porque Dios nos ha bendecido rica y abundantemente a través de su iglesia. Cuánta gratitud en mi corazón. Hermanos, lágrimas han rodado por mi rostro, extrañándolos tanto, tanto, hermanos, que espero que prontamente nos volvamos a ver. De las 7 palabras que Jesucristo, el Hijo de Dios, expresó en la cruz del Calvario, 3 de ellas las encontramos en el Evangelio de Juan. Primera palabra: mujer, he ahí tu hijo. Juan 19, 25 al 27. Segunda palabra: tengo sed. Juan 19, 28 y 29. Tercera palabra: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Ahora, quiero detenerme en el primer punto que Juan, o mejor, que Jesús expresó en la cruz y que Juan claramente dejó allí estipulada. La primera expresión del Señor Jesús en la cruz que Juan escribió. Dice así, Juan capítulo 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre
Y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Vamos a detenernos en este primer punto. Mujer, he ahí tu hijo. Yo no sé por dónde le salió la voz a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él había sido molido por nuestros pecados. Realmente un trozo de carne estaba allí en la cruz. Pero le salió voz para pronunciar 7 palabras. De esas 7 palabras que el Hijo de Dios pronunció en la cruz del Calvario, 3 de ellas registró el Evangelio de Juan. La primera palabra: mujer, he ahí tu hijo. He meditado en las Escrituras del Antiguo Testamento y me doy cuenta, o nos damos cuenta, la manera tan especial que Dios trató a las mujeres. Es cierto, Eva fue engañada. Eva desobedeció el mandato de Dios. Sin embargo, Dios le hizo una de las promesas más preciosas que se le puede hacer a una mujer: que de la simiente de la mujer vendría Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Que la simiente de la mujer derrotaría la simiente de Satanás. Vemos Dios cómo trató a Eva. Cómo Dios trató a Sara en su vejez, le dio un hijo. ¿Qué hizo Dios con Rahab? Tuvo misericordia de ella y de su familia. ¿Qué hizo Dios con Débora? Fue un gran instrumento para que Israel ganara batallas. ¿Qué hacía Dios con las viudas? Las amaba, las cuidaba, las protegía. Y Dios hizo que una viuda alimentara al profeta Elías. Así que, hermanos, Dios, a la luz de la Escritura, trató de una manera muy, pero muy especial a la mujer. Ahora, cuando la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, tomó forma de hombre, su encarnación, su ministerio, no cambió en su relación con la mujer. Yo le pregunto, ¿cómo trató Dios, el Señor Jesús, a la mujer samaritana? La trató con amor, con delicadeza. Le mostró igualmente su condición espiritual, pero le dio una salida diciéndole: yo soy el Cristo, el Mesías que largamente esperado. ¿Cómo trató Dios a la mujer adúltera? Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Qué hizo Dios con María Magdalena, de la que sacó 7 espíritus inmundos? La acogió con tanto amor en su corazón. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con la mujer encorvada? La enderezó, no solo física, sino espiritualmente. ¿Qué hizo, hermanos amados, Jesús con la mujer que padecía flujo durante muchos años? La sanó. ¿Qué hizo Jesús con la mujer cananea? Le permitió comer de las migajas que caen de las mesas del amo. ¿Se acuerdan que la trató de perrillo? Los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así que, a la luz del Antiguo Testamento, Dios trata de una manera muy especial a la mujer. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, no es la excepción. Y nosotros también, como hombres, no podemos ser la excepción en nuestro trato con la mujer. Y específicamente con una madre. María no fue la excepción. Jesucristo, el Hijo de Dios, trató de una manera muy especial a María. La mayoría de los autores, de los escritores,
se identifican en algo. Que para Jesús era doloroso ver a María. Cuando María estaba allí parada junto a la cruz, ella veía que a Jesucristo, el Hijo de Dios, lo habían tratado como el peor de los malhechores. Jesucristo, el Hijo de Dios, su hermosura física había sido desfigurada. Su hermosura había desaparecido de su rostro. Dice la Escritura que Él perdió todo semblante de hombre debido al castigo brutal que fue sometido. Ella sufría como madre. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, allí colgado en una cruz, sufría ver a su madre en esa condición. Y quiero decir esto. Jesús sufría por el sufrimiento de su madre. Él sintió mucho dolor al ver a su madre llorando por causa de la situación que le estaba pasando. Y aparte de las mujeres, de acuerdo al texto, ¿quién estaba junto a Jesús? Estaba el discípulo a quien Jesús tanto amaba. La Escritura no dice, Pedro, el discípulo amado. La Escritura es enfática en decir Jesucristo, Juan, el discípulo amado al que Jesús tanto amó. Yo puedo decir que Jesucristo amó a todos sus discípulos por igual. Sin embargo, este es un calificativo muy, pero muy especial hacia Juan, el discípulo. Y yo me pregunté, ¿por qué Juan es el discípulo amado? Y realmente hay razones de peso. Entre ellos desarrollaron una relación íntima, una relación personal, una relación de confianza, de fraternidad, de una total y absoluta amistad. Por esa razón, nadie conoció tanto a Jesús como Juan, y ¿quién mejor que Juan cuidaría de María, la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios? Jesús le dice desde la cruz, mujer, he ahí tu hijo. Y pensaba dentro de mí, el Padre había abandonado a Jesucristo, el Hijo de Dios. Realmente Jesús estaba solo en la cruz, cargando con el pecado de toda la humanidad. Sin embargo, en medio de los horribles tormentos, de los padecimientos del Hijo de Dios en la cruz, no le impidió considerar la situación o las circunstancias en que se encontraba esa mujer. Y saben, me llama la atención eso, que Jesucristo allí en la cruz no le dice, madre, he ahí tu hijo. Le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y la pregunta que surge, ¿por qué no le dijo madre? ¿Por qué le dijo mujer? Y básicamente, hermanos amados, se dan dos razones. Ahora, antes de dar las dos razones, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, le dice mujer, no hay irrespeto de Él hacia ella. No hay irreverencia o indiferencia o descortés de parte del Señor Jesucristo o falta de afecto hacia María, su madre. No. Voy a decir las dos razones por las cuales Jesús le dice mujer y no madre. La primera razón. Si Jesucristo, estando en esa situación de tanto dolor, como igual que su madre, le hubiese dicho, madre, he ahí tu hijo, esto hubiese ahondado aún más el dolor de María hacia Jesucristo, el Hijo de Dios, quien sus huesos fueron descoyuntados.
quien estaba vertiendo sangre allí en la cruz por el pecado del hombre. Totalmente desfigurado, irreconocible. La gente se asombró al verlo allí en la cruz. Sin embargo, a pesar de esa condición, él siente dolor por María y la encomienda al discípulo amado Juan. Y no le dice madre, le dice mujer. Porque si le hubiese dicho madre, la espada del dolor se hubiese hundido más profundamente en el alma de María. Madre, ¿usted qué sentiría como madre al ver a su hijo colgado en un madero? ¿Qué sentiría una madre? Y pienso, ¿qué sentiría un padre al ver a su hijo desfigurado, lacerado, ensangrentado? Al ver a su hijo que perdió la forma de hombre allí en la cruz. Yo creo, hermanos, que siente dolor. Y María, la madre del Hijo de Dios, no fue la excepción. Ella sintió un dolor profundo como madre. Y la segunda razón que le dice mujer es porque esta palabra, mujer, es para hacer ver a María que no debía seguir pensando en Jesucristo, el Hijo de Dios, como su hijo únicamente. María, no pienses en mí únicamente como hijo, ahora piensa en mí como el Señor de tu vida. Esa es la segunda razón por la cual Jesús no le dice mujer, no le dice madre, sino mujer. Mujer, ya no pienses en mí más como un hijo. No pienses en mí únicamente como hijo. Piensa en mí como el Señor de tu vida. Así que María, con los pies puestos en tierra y alzando sus ojos hacia la cruz donde estaba Jesucristo, el Hijo de Dios, no solamente debía de meditar y decir, sufro por mi hijo, sino también ella debía de estar meditando, Él es el Salvador de mi vida. Él va a la cruz a pagar por mi pecado. Yo también soy una mujer necesitada. Yo también tengo esperanza de que un día te volveré a ver. Un día estaré contigo. Esas son las dos razones, básicamente, hermanos amados. María va a sufrir, claro que sí, al ver al Hijo de Dios en la cruz. Sin embargo, ella va a ver un propósito glorioso, la redención del hombre. Así que es algo recíproco. Mujer, no me veas solamente como tu hijo. Tienes que verme con un propósito redentor. Y y María mirando a su hijo, no solamente quiero verte como mi hijo, o únicamente como mi hijo, también quiero verte como el Señor de mi vida. Por esa razón, hermanos, Jesús en la cruz no le dice madre. Yo creería que Jesús, desde el principio de su ministerio, preparó el corazón de María. ¿Recuerdan ustedes las bodas de Caná en Juan capítulo 2? Dice que Jesús se acerca a María, su madre, y le dice, falta el vino. Se había acabado el vino en esa boda. Y ella se acercó a Jesús sabiendo que él podía hacer algo. Y María le dice, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado todavía mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Jesús preparando el corazón de María. No me veas tanto o únicamente como hijo. Tienes que verme como aquel que ha de ser el Redentor de mi pueblo. Ahora, dice el texto que leímos, que Jesús se dirigió al discípulo que él tanto amaba y le dijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, Juan la recibió en su casa. Quiero sacar dos aplicaciones
Primera aplicación. Jesús, no podemos quitar y espiritualizar tampoco. Pero sí decir, hermanos amados, que Jesús sintió dolor por su madre. Pero que Jesús proveyó amorosamente apoyo y ayuda para ella cuando dice, mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. ¿A qué nos lleva esto, hermanos? A que nosotros también debemos de ser responsables por el bienestar de nuestros padres. Esos padres que nos han amado, esos padres que nos proveyeron, que nos sustentaron, que nos guardaron, que nos cuidaron, que nos exhortaron, que nos disciplinaron como a ellos les parecía, pero que hicieron todo eso en favor nuestro. Y lo que hoy somos realmente, gracias a Dios, porque ellos fueron los instrumentos para nuestras vidas. ¿Cómo no honrar a nuestros padres? ¿Cómo no estar pendientes? ¿Cómo no cuidarlos? ¿Cómo no extender nuestra mano? ¿Cómo no ayudarles en medio de su necesidad? Y segunda aplicación, la providencia divina cuida de la viuda. Vemos la providencia divina haciendo referencia al Hijo de Dios cuidando de María, era viuda. Pero también la providencia divina cuidando de usted, madre, mujer, que está desamparada, necesitada, afligida, con dolor, con necesidad, con soledad. Él nunca, nunca la va y nos va a desamparar. Cristo en la cruz. Y sin embargo, mujer, he ahí tu hijo. Oye Juan, he ahí tu madre. La recibió y la acogió. Se dice que Juan no acudió a sus hermanos como Santiago, como Judas, el que escribió la epístola, porque ellos no estaban presentes. Y en segundo lugar, porque ellos no eran creyentes. Los hermanos de Jesús creyeron después de que Él resucitó. Por esa razón, se le encomienda a su más íntimo y fiel amigo, Juan. Realmente el único discípulo que estuvo con Él fue Juan. Aunque Él se había ido, volvió a ver a su maestro morir allí en la cruz. Pero también Él fue testigo de su resurrección. Segundo, tengo sed. Juan 19, 28-29, dice así. La segunda palabra de Jesús en la cruz que escribió Juan. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús tuvo una necesidad física y real, una necesidad hostigante, angustiante e intensa por la crucifixión. ¿Sabían ustedes? Sabemos, hermanos, que antes de la crucifixión, Jesucristo fue golpeado brutalmente. Le descoyuntaron sus huesos de tantos golpes que le dieron. Él había sido desnudado. Y miren esto. Para los escritores romanos del primero, segundo, tercer siglo, la crucifixión era el suplicio más cruel y horroroso que todos. No había nada más cruel que la muerte de un hombre en la cruz. Ahora, ¿quiénes iban a la cruz? Los sediciosos, los culpables de rebelión contra el Imperio Romano, los asesinos, los ladrones.
Y Jesucristo, el Hijo de Dios, fue tratado como el peor de los malhechores por usted y por mí. Y Él sintió una sed terrible, horrorosa. ¿Usted algún día ha experimentado sed física? El Hijo de Dios la experimentó allí en la cruz. Yo diría, llevaba por lo menos 2 días sin probar alimento, sin probar agua. ¿Cómo no va a tener sed el Hijo de Dios? Y miren esto que encontré, hermanos amados. Jesucristo en primera instancia fue lacerado y azotado. Eso lo hacían con un látigo. Ese látigo tenía 3 cuerdas y en las puntas de las cuerdas colgaban pedazos de metal, de hierro, de huesos. Y laceraban a la persona, la azotaban. Y dicen, hermanos queridos, los escritores romanos, que estos clavos se introducían en la piel y que al alar sacaban pedazos de carne que hacían ver las venas del cuerpo. El dolor era intenso por causa de la flagelación. Esta persona era clavada en la cruz de manos y pies. Había una gran dificultad al respirar por la posición tan incómoda en una cruz. Había deshidratación por la pérdida de sangre. El cuerpo se calentaba sobremanera. Había un exceso de sangre en el corazón. Se obstruía la circulación. Había una fiebre tan elevada en el cuerpo que se producía tétano por causa de las heridas. Por esta razón, la sed de Jesucristo, el Hijo de Dios, era intolerante. Intolerante. Era algo terrible. Él tuvo sed. Y se cumplió las Escrituras. Sabemos, hermanos, que en la vida y muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, se cumplieron constantemente las Escrituras. ¿Y sabe cuál Escritura se cumplió? Salmo 21 dice, Salmo 69, versículo 21, dice así: y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba allí, colgado en la cruz, crucificado, dijo, tengo sed. Se cumplió lo que la Escritura ya había dicho de él. Algo sumamente especial. Ese vinagre que Jesucristo, el Hijo de Dios, bebió, hermanos, no debe confundirse con el vinagre con hiel que le ofrecieron camino a la cruz. No se debe de confundir. Recuerden que Él lo probó, pero no lo bebió. ¿Saben por qué Él no bebió el vinagre con hiel que le ofrecieron camino en la cruz? Porque el vinagre con hiel era un era un calmante, era un narcótico, era un calmante que suavizaría o aminoraría el dolor de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso Él dijo, no, yo tengo que llegar lúcido a la cruz. Y así lo hizo por usted y lo hizo por mí. Hermanos queridos, una aplicación. Miren esta aplicación, para mí muy hermosa. Jesús estuvo dispuesto a una sed abrumadora. Yo diría 2 días sin tomar agua. La flagelación, los trozos de carne, la sangre que perdió, su dificultad a respirar, su cansancio, su fatiga. Tuvo una sed abrumadora.
Pero es como una paradoja. Jesús estuvo dispuesto a una sed abrumadora, insoportable, siendo Él, Jesucristo, el Hijo de Dios, la fuente de agua de vida. Él es la fuente de agua de vida, pero padeció sed. Dice Juan 4:14, dice así, mire lo que le dijo a la mujer samaritana. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua de vida que Jesucristo, el Hijo de Dios, no solamente es para nuestra vida presente, no solamente trae beneficios para nuestra vida presente, sino beneficios eternos. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos jóvenes dicen, yo no quiero saciar mi sed espiritual? Yo no necesito de Jesucristo, el Hijo de Dios, en mi vida, así estoy bien. Pero solamente el Hijo de Dios puede saciar la sed espiritual. Mire lo que Jesús dijo en la Pascua. Juan 7:37. En la Pascua Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, oigan todos los que me escuchan, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Qué alegría cuando nosotros podemos alzar nuestra voz y decir, si alguno tiene sed, venga y beba del agua de la vida gratuitamente, el cual es Jesucristo, el Hijo de Dios. A todos los sedientos vengan. Hay agua suficiente para que todos beban y se sacien, con beneficios en esta vida presente y la vida eterna. El hombre no es consciente de que si no bebe del agua de la vida, un día se va a condenar por la eternidad, donde va a ser el llanto y el crujir de dientes, donde hay un gusano que nunca muere, un fuego que nunca apaga, y lo peor de todos, un distanciamiento eterno para con Dios, perdidos por la eternidad. Y mire lo que Juan dice, Apocalipsis 22:17. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, hermanos amados. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Apocalipsis 21:6 y 22:17. Esto es un ofrecimiento gratuito para que el hombre venga y tome del agua de la vida y se sacie espiritualmente. Concluyo esta aplicación diciendo que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el verdadero descanso, es la máxima satisfacción espiritual del hombre. Usted no va a encontrar esta satisfacción en otra persona, en otro lugar, única y exclusivamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Solamente en Él. Y tercer punto. Consumado es. 19:30 dice así. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esta palabra consumar es un verbo que comunica la idea de cumplir la tarea asignada.
Cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, dice en la cruz, consumado es, le está diciendo, Padre, la tarea que tú me encomendaste que hiciese, la he hecho. Es una tarea completa, suficiente, única y perfecta por el pecado del hombre. Así que podemos decir que la obra de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios en la cruz, por nuestra redención, por el pago de nuestros pecados, quedó completa. Es suficiente, es única y perfecta. Usted y yo no tenemos que hacer absolutamente nada. Él lo hizo todo por nosotros en la cruz del Calvario. Absolutamente todo. Esta expresión consumado es un grito de victoria en medio de la muerte y en favor suyo y mío. Lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, hizo en la cruz es suficiente. Él lo hizo todo por nosotros. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las Escrituras dicen, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Escritura dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Usted y yo sabemos que en maldad hemos sido formados. Sabemos que en pecado nos concibió nuestra madre. Sabemos que en nosotros nuestro corazón es malo y perverso. Sabemos que nuestras justicias delante de Dios son como trapo de inmundicia. Sabemos que todos nosotros somos como suciedad, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, porque la paga del pecado es muerte. Ese no es el amor eterno de Dios para con nosotros. No es la evidencia del gran amor de Dios para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y saben, hermanos, algo que ya en otras oportunidades hemos podido compartir. Todo lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por el pecado nuestro fue tan agradable a Dios. Dios quedó tan plenamente satisfecho que lo resucitó de entre los muertos. Se complació levantándolo con poder dentro de los muertos. Sé que Jesús dice, yo tengo poder para dar mi vida y poder para volverla a tomar, pero ellos son una perfecta unidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Levantan al Hijo de Dios dentro de los muertos, porque lo que Él hizo es único, suficiente y perfecto por el pecado del hombre. Él lo hizo todo, absolutamente todo, por nosotros. Y dice que habiendo inclinado esto, entregó su espíritu. Entregó su espíritu, nadie le arrebató la vida. La muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, fue voluntaria. Fue de acuerdo a la determinación intertrinitaria desde antes de la fundación del mundo, sin dejar de lado la responsabilidad de Judas Iscariote. Sin dejar de lado la responsabilidad de Pilato, del Imperio Romano, del pueblo judío, del Sanedrín. Dios ya lo había determinado. Él entregó su vida voluntariamente por usted y por mí. Y como aplicación, cuando inició la iglesia bíblica misionera La Gracia, alguien llevó un cuadro y en ese cuadro estaban plasmadas unas palabras que quizás usted algún día ha leído. Y yo lo memoricé. Decía ese cuadro, si Jesucristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio podrá ser demasiado grande para que yo lo haga por Él.
En conclusión, Él lo hizo todo por usted y por mí, para salvar su iglesia, su pueblo. ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva a una gratitud que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Esto nos lleva a adorarle, a alabarle y decir, Padre, gracias, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es nuestra esperanza, hermano amado. Y termino con un pasaje que tengo muy arraigado en mi corazón. Dice Juan, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Peligro? ¿Espada? ¿Desnudez? ¿Hambre? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? ¿Qué es en Cristo Jesús? Nada, absolutamente nada, hermano amado. Quiero que oremos y que demos gracias al Señor. Amado Padre, en esta tarde, con gratitud por la obra perfecta de Jesucristo, el Hijo de Dios en la cruz. Gracias por su grito de victoria. Consumado es. Gracias por todo lo que allí en la cruz Él hizo por nosotros. Gracias, bendito Padre, porque su sacrificio en la cruz nos concede el perdón de todos nuestros pecados. Gracias por la salvación eterna que tú nos das en tu Hijo. Y gracias por la esperanza de vida, bendito Padre. Señor, conforta a tu iglesia, entendiendo que ese sacrificio de ayer es un sacrificio para hoy y para el mañana. Siempre